Hola hermanos, pues muy buenas noches. Gracias a todos por estar conectados hoy. Habemos 22 participantes ya con el hermano Jorge que se acaba de unir. Y bueno, pues bastante contentos porque hoy vamos a iniciar el tercer módulo de este diplomado para instructores y tenemos un invitado especial eh, en esta noche. Pues bienvenidos a este módulo. Seguramente, hermanos, viene cargado de aprendizaje, buenas ideas y, por supuesto, hermanos, mucha fe para que nada nos detenga. Hay que recordar un texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto incluye también, hermanos, fe, pero también tareas a tiempo. Así que les animo, nos animemos a participar y sobre todo preguntemos, hermanos, para que podamos a absorber todo lo que el expositor nos brinde. Y también es importante compartir nuestras experiencias. Realmente créame que como participante aprendemos de todos. Que este módulo está productivo y divertido, hermanos, llenos de aprendizaje y que nos acerquen a nuestros objetivos particulares con Dios. Y bueno, pues antes de dar inicio, me voy a permitir darles una pista del hermano que hoy estará impartiendo este módulo. Es bautizado Iniciar, por aquí tengo unos datos, desde 1987. Instructor de escuela dominical, ya no me alcanzan los dedos, son desde el año 2000, lleva 25 años, superintendente, ICIAR en Betania General hasta 2022. Es superintendente hoy actual de la escuela dominical, SIJA, como le decimos, secundarios, intermedios y adultos, jóvenes y adultos, desde 2023 a la fecha. Aparte es profesor del Instituto Teológico San Pablo del plantel Veracruz, con gramática en español, etimologías grecolatinas. Nuevo Testamento, suplente de 2003 a 2012, titular de apologética y hermenéutica de 2012 a la fecha. Realmente es un hermano, capacitado por Dios, licenciado en contaduría con maestría en ingeniería de negocios. Casado, y con 2 hijos. La realidad es que Dios le bendiga al hermano Pedro Damián Sánchez Murillo, quien será el expositor de este tercer módulo del diplomado para instructores. Así que Dios le bendiga, hermano Pedro. Y bueno, pues ya estamos listos para iniciar con la sesión del día de hoy. Así que me acerco al hermano Abraham Hernández amablemente para que nos ayude con la oración y damos inicio formalmente. Buenas noches, hermano. Adelante. Bueno, creo que por ahí el hermano entró y salió. Decía yo que para dar inicio, después de todo este preámbulo, con esta sesión me acerco al hermano Abraham Hernández para que por favor nos ayude con la oración y podamos dar inicio formalmente con esta primera sesión del tercer módulo. Adelante, hermano, buenas noches. Buenas noches, Dante. Saludo con gusto al hermano Pedro y también saludo con gusto a nuestras hermanas que sus módulos ya terminaron. Oramos y damos inicio. Bendito Dios, en esta noche nos acercamos a ti nuevamente en el nombre precioso de Jesús. Agradecidos contigo, Señor, por la bendición que tenemos de estar unidos para tomar este módulo que sin duda también le hará mucho bien a nuestro corazón y a nuestra vida. Te pido por favor que te agrades de la vida de nuestros hermanos que nos están instruyendo. Agrádate de la vida de nuestros hermanos que tienen la disposición de ser instruidos. Y te ruego por favor que en todo tu nombre precioso sea glorificado y que en todo la iglesia sea beneficiada por cada instructor, por cada hermano que se está capacitando. Tu iglesia tenga beneficio, Dios eterno. Bendícenos no solo hoy, sino a lo largo de este módulo, Dios eterno, te lo ruego. Tu bendición sea con nosotros, tu espíritu sea con nosotros. Gracias porque eres bueno. La vida de mi hermano Pedro, que le toca el turno de impartir este módulo, está en tus manos. Úsalo para gloria de tu nombre, Dios bueno y santo. Te lo pido porque tú eres bueno, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Pues gracias, Dan. Gracias, hermano Abraham. Gracias, hermano Dan, por su
apoyo para la oración. Como saben, el inicio del módulo siempre tratamos de hacerlo más temprano porque presentamos el programa, lo que se hará durante las 4 semanas restantes. Estamos terminando. La verdad que aguante de los que han llegado hasta aquí. Los felicito. No es nada sencillo, a veces surgen cosas y se interrumpe, ¿verdad? La continuidad, pero gracias al hermano Dan que ha coordinado muy bien y que ha puesto las grabaciones. Solamente por ahí una grabación que no tuvimos, pero ¿cómo se llama? Pero por ahí le pedimos a esta Naye que nos apoyara. Un detallito ahí hubo con el programa de Zoom, pero todas están las grabaciones a la mano. Por ahí escuché de alguien que quiso entrar y que no pudo. Por favor, con toda confianza puede ponerlo en el grupo, qué grabación está queriendo entrar y que no puede entrar, porque se supone que todas se han podido ver. Pero si alguien por alguna razón no puede entrar, póngalo en el grupo y enseguida el hermano Dan le atiende y para que pueda ver usted su grabación. Respecto a los módulos 1 y 2, en el módulo 1 que vimos, la inteligencia emocional, creo que fue bastante edificante para todos. Se les mandó una encuesta reciente para que pudieran, por favor, contestarla. Gracias a los que ya lo hicieron. Está en el grupo de todas maneras la encuesta. Yo sé que algunos le van a seguir contestando. Y lo importante acá es de que con eso nosotros podamos tener una mejora continua en lo que se refiere a la enseñanza. Así que apóyenos contestando, si no lo he hecho, contestando esa encuesta de calidad, esa encuesta que podamos nosotros verificarla. Ahora, respecto a las tareas, pues voy a publicar, ya verifiqué con cada uno de ustedes detalles de las asistencias de ese primer módulo. También me voy a acercar con ustedes si tienen alguna tarea que hayan enviado y que no aparezca en el reporte que vamos a actualizar, que nos pasó la hermana Nayeli, perdón, Araceli. Y pues Araceli me dio la última actualización, así que creo que con eso está más que suficiente. Bien, y de este segundo módulo que pasó, que es de Foro Experiencias Didácticas, que dio la hermana Nayeli, ese también les vamos a pedir que en su momento, yo creo que va a ser a mitad de semana, les vamos a mandar la otra encuesta para que por favor nos auxilien contestándola y de esa manera podamos nosotros tener una mejoría en lo que haya que mejorar de cada uno de los puntos que vienen por allí. Entonces les pedimos que nos auxilien también con eso. También aproveche si hay alguna tarea pendiente del módulo 2 también que esté por allí colgada, pues hágala y envíesela a la hermana Yeli y seguro también vamos a tener por ahí el beneficio de su aprendizaje, de la retroalimentación que se puede hacer o las dudas que surgen con las tareas. Con todo gusto siempre estamos para apoyarle. Bueno, pues vamos a trabajar con el módulo 3. El módulo 3, desde un principio estaba pensado que su servidor lo atendiera, así que no sorpresa, pero agradezco mucho la manera en que le puso así como que inquietud el hermano Dan de el invitado especial y lo demás, pues era ahí como para despistar a ver qué decían, ¿no? Pero en realidad, pues estaba planeado que lo hiciera un servidor. Entonces, y pues, miren, aquí lo importante no es otra cosa que juntos podamos aprender y que podamos retroalimentarnos. Y bien lo decía Dan, bueno, todos aprendemos de todos. Así que si hay algo que quieran aportar, algo que se pueda agregar, lo hacemos. Lo importante es que no perdamos la verticalidad del curso. Entonces les vamos a mostrar ahorita el contenido en cuanto a en los objetivos principales y la estructura principal del curso, porque la idea es que tenga una idea panorámica de cómo vamos a realizarlo. Ahora, algunos van a estar pensando que vamos a dejar tareas y pues yo soy de que luego dejo muchas tareas y eso normalmente cuando doy clases, pero no vamos a poner algo que sea cansado para nadie. Lo que vamos a estar trabajando seguramente van a ser que les deje links para que entren a ciertos cursos, perdóneme, eh, videos, perdón por la palabra, me equivoqué, en los cosas, videos, ¿sí? Para que con esos videos, ustedes de esa manera eh, se retroalimenten, tengan mayor información y eso les permita a ustedes ampliar o profundizar sobre lo que estamos viendo. Ahora, como pueden ver, el tema principal que vamos a desarrollar se llama doctrinas esenciales en la ICIAR.
Eso significa que vamos a conocer, vamos a recordar este tipo de doctrinas que nosotros manejamos como iglesia. Y la idea de esto es que ustedes, como miembros de la ICR, puedan tener bien presente las doctrinas que nosotros manejamos, porque como hay una diversidad de doctrinas a nivel mundial, diferentes confesiones, denominaciones, religiones, etcétera, y hay una incesante cúmulo de videos, libros, etcétera, que se publican. Entonces, de momento pareciera que hay una diversidad que algunos de algunas iglesias cristianas, la ICR, están presentando como doctrinas nuestras y ya no es tanto así. Ahora, también vamos a distinguir entre qué es eso de que nosotros tengamos una doctrina como ICR, bueno, es propia, surge de nosotros, etcétera. Después vamos a distinguir realmente cuál es nuestro pensamiento, en qué se centra nuestra corriente. Tenemos que ubicarnos en el contexto de la diversidad de creencias y de religiones y ubicarnos. Y con las doctrinas que nosotros manejamos, pues entonces recordarlas, reafirmarlas, de modo que estén presentes cuando ustedes están preparando, dando las clases para sus diferentes grupos. Eh, eh, Tenemos una revista nacional que nos permite tener una estructura y vamos a tomar como base esa estructura general. También hay en los presbiterios, además hay también manual específico para los niños y una guía especial para hacerlo, etcétera. Entonces, no vamos a imponer, decir ni criticar desde acá lo que ya se hace, sino más bien recordar qué sí debe estar presente y qué debería ser importante para nosotros reafirmar en cuanto a doctrina en las clases de escuela dominical de nuestros alumnos. ¿Qué es relevante? ¿Qué es nuestra creencia? ¿Qué es lo que nosotros como grupo, como denominación, hemos elegido tener para ello? Pues si digo elegido, significa que hay unas que no hemos elegido. Entonces, tenemos que distinguirlas. De esto trata este tercer módulo y este final módulo. Y bueno, durante la presentación me interesa que todos, si tienen una duda, como siempre, levanten su mano o escriban en el chat y los estamos leyendo lo más pronto que se pueda, pero la idea es eh, esta semblanza general que vamos a hacer las doctrinas. No vamos nosotros a hacer un estudio de cada doctrina, porque si hacemos un estudio de cada doctrina, no tardo 4 semanas. Yo creo que nos tardamos muchísimo. Digo, si hablamos de un instituto teológico y enseñamos doctrinas, y esas doctrinas se reparten en un periodo de 3 años, imagínense ustedes qué significaría. Entonces, no vamos a hacerlo así. Lo que vamos a hacer es señalar, puntualizar, escoger, decir, esto es lo que deberíamos de enseñar, este tema es así. Entonces, cuando yo les deje una tarea de un video que refuerce el tema o que investigues para que leas, no voy a querer que me mandes una tarea por correo electrónico y que yo la revise y que yo la vea. No, pero sí va a ser importante que de manera práctica puedas ver algún video de los que te mando para que, digo, yo sé que cada quien tiene su grado de dificultad por los tiempos y su agenda, pero lo cierto es que es un esfuerzo muy, muy intenso de parte de ustedes de querer aprender. Así que entonces, pues es tiempo de ver algunos conocimientos que pueden ser leídos o algunos que puedan ser en video y que ustedes puedan ver entre semana. Ahora, asumo, y eso es una asunción que no quiero que parezca ironía, pero asumo que todos los que están como instructores son personas que leen su Biblia, que conocen su Biblia. Sin embargo, aunque yo asuma eso, sé que en la práctica algunos instructores no están estudiando la Biblia o algunos instructores no se meten de lleno a buscar en la Biblia. Y esto es un asunto que debemos resaltar, porque si un instructor no está siendo profundo en sus estudios bíblicos, entonces me pregunto cómo está dando conocimiento. Entonces, eso es uno. La otra es, algunos instructores no tienen estudios religiosos, es decir, no fueron a ningún instituto bíblico. Hay autodidactas, hay gente que, aunque no ha ido a un instituto,
lee, estudia y lo hace bien. Sin embargo, hay unos que no han ido a un instituto y no saben estudiarlo, no saben estudiar los temas, no saben investigar los temas, se confunden con cosas y deberían entonces tener el apoyo de estudiar un instituto bíblico. Esto es parte de lo que también veremos. Y hay personas que definitivamente necesitan o necesitamos estar siempre atentos a distinguir entre las doctrinas, qué cosas nosotros no enseñamos y que por alguna razón ha tenido influencia y se ha estado enseñando y revertirlo o corregirlo. Bien, si todo lo que acabo de decir les parece interesante, pues entonces vamos a irnos a la tarea de estar viendo primero que nada el plan y objetivos de este módulo. Vamos a darle compartir y con esto ustedes van a poder ver. Compartir. Sí estoy habilitado, ¿verdad? Sí, hermano, está usted habilitado. Ya, porque no lo vi. No vi el de compartir. Aquí está, gracias. Sí, Vamos a la objetivos y plan. Y espero que ustedes lo puedan ver. Por favor, si alguien no ve, me avisa. Pero creo que ahí se ve. ya se ve, hermano, ya se ve. Y vamos a poner lo que sea pantalla total para que se vea mejor. Si alguno tiene celular, solamente póngalo en horizontal su celular y con eso se va a ver mucho mejor su pantalla. Póngalo en horizontal y eso se ve mucho mejor que si lo tiene en vertical. Bien. Doctrinas esenciales en ECR. Ya me presentó Dan. El objetivo general, el cursante conocerá el panorama general de doctrinas bíblicas. Estamos hablando de la ECR. Su alineación a los 8 dogmas doctrinales o puntos doctrinales, como lo conocen algunos, y a la misión y visión de la iglesia ECR. Esto es importantísimo. Si lo que estamos haciendo, si lo que estamos enseñando no se corresponde con esto, hay un problema y hay que ajustarlo. No importa de qué iglesia estemos hablando, si ECR tiene que estar en función de esto. El programa tiene objetivos particulares, 3 específicos, no muchos, solo 3. El alumno recordará los dogmas y doctrinas fundamentales de la ECR. Estoy haciendo un poco de pleonasmo al inicio como ahorita, pero la idea es que se entienda bien lo que quiero decir. En base a su visión y misión. Segundo, el alumno estudiará la estructura de conocimientos de que dispone la ECR en materia doctrinal. ¿Sí? En materia doctrinal. Bien. Si hasta ahí vamos bien, el tercero es, el alumno será percibido de la necesidad de estudiar de manera formal los institutos bíblicos de que dispone el ECR para su mejor desempeño doctrinal. No puede hacerlo, no pasa nada, pero vamos a dejar la inquietud, al menos la inquietud durante estas semanas, de que se vuelva usted una persona investigadora y autodidacta. Si no, necesita guía, necesita eso. Bien, muy aparte de eso, hay herramientas en ECR para la preparación de clases. Yo les platico más adelante del tema. Bien, y los objetivos específicos. Bueno, del número 1, del objetivo particular 1, que dijimos que era dogmas y doctrinas fundamentales del ECR en base a su visión y misión, el objetivo específico 1.1 es los cursantes repasarán la visión y misión de la ECR y crearán planes de clases en base a esto. Tiene que enseñarse, tiene que verse. El número 2, los cursantes recordarán los dogmas principales de la iglesia y los relacionarán con las enseñanzas generales de sus alumnos de escuela dominical. Tienen que estar relacionados, tienen que toparse con ellos, tienen que enseñarse. Oye, pero es que el tema es este. Ese tema, ¿con cuál de los puntos coincide? ¿Con cuál punto de la misión coincide? El 1.3, los alumnos reforzarán la necesidad de usar los medios de gracia y enseñarlos. ¿En qué coincide? ¿Cómo coincide? Que estamos enseñando durante las clases de alguna u otra manera usando medios de gracia. Tiene que estar. Ese es el objetivo específico 1.3.
3. Del objetivo específico 2. El alumno estudiará la estructura de conocimientos de que dispone el ICIAR en materia doctrinal. De eso, los objetivos específicos son: 1. Los cursantes revisarán la estructura general del temario de clases a nivel general. Es decir, hay una estructura general. Puede acomodarse, se pueden adaptar. Sí, claro. Le puedo poner experiencias, cosas, meterme a investigar. Claro, investigas, agregas, pero tienes que tener una estructura general de la cual formarte. Es como cuando decimos, vamos a hacer una casa, pero la casa tiene una estructura. Ya después tú sabes si le pones color blanco, amarillo, pero no puedes salirte de la estructura porque entonces la casa se puede caer o necesita cierto refuerzo en ciertas partes. Exactamente de eso estamos hablando, una estructura. Y 2, los cursantes conocerán las doctrinas en relación a la teología y corrientes a las que se apega ICIAR. Es decir, nos puede gustar mucho algo y podemos platicarlo, podemos debatirlo, pero no podemos dejar de decir, esta es la corriente que nosotros enseñamos o esta es la confesión teológica que nosotros usamos. Bien, como tema 3 o como específico 3, los participantes del diplomado distinguirán las enseñanzas que interrelacionan la religión cristiana con la sociedad. Es decir, lo que enseñamos o lo que se practica, o lo que se enseña, se dice, etcétera, tiene que ser en función de una interacción con la sociedad en la que coexistimos. Así que si no podemos aterrizar las enseñanzas que pregonamos con algo práctico de nuestra vida común y corriente, y no podemos hacer que esto se aterrice de alguna manera, que se pueda vivir, entonces nos estamos volviendo místicos, pero no cristianos. Así que cuidado con eso. 4, los participantes distinguirán las enseñanzas que interrelacionan. Esa es la misma, perdóname, se repitió. La 5, que en realidad era la 4, mil disculpas. Dice, los alumnos generarán programas de clase que enseñen, de acuerdo a su nivel educativo, la posición de la ICIAR en temas de vida y familia. La posición. ¿Cuál es la posición de la ICIAR respecto al aborto, por ejemplo, ¿no? O respecto a la eutanasia. Es un ejemplo nada más, ¿sí? Bien. Siguiente, 6. Los cursantes conocerán la importancia de que sus programas de estudio contengan la doctrina correcta en materia de profecía futura. Es decir, la otra área es de la profecía futura, los tiempos venideros. Y último, dice, los participantes deberán involucrar sus clases sobre la doctrina histórica, atendiendo a las características aplicables de la historia bíblica y de la historia de la iglesia a cada nivel educativo de la escuela dominical. Dijera un autor, que ahora no recuerdo su nombre, el ser humano debe conocer su pasado para entender su presente y así poder aspirar hacia el futuro. Tenemos que conocer de historia y esto implica que nosotros estemos adentrados en temas de el antes y el ahora. ¿Cómo es que el ahora está como está en base a esto? Esto es en base al específico 2 y los diferentes subtemas. Del 3, el alumno se ha percibido la necesidad de estudiar de manera formal los institutos bíblicos de que dispone la ICIAR para su mejor desempeño doctrinal. Bueno, lo dije al inicio, los cursantes conocerán los planes de estudio y currícula de materias que estudian las doctrinas y de las herramientas necesarias para que desarrollen mejor sus habilidades docentes. Ya estuvimos viendo, ¿sí?, cosas relacionadas con el primer módulo de inteligencia artificial, lo indispensable que es conocernos nosotros y conocer a la gente para saber cómo tratarlo según su edad, según su desarrollo emocional, su desarrollo mental, etcétera. Es importantísimo, ya lo vimos, para poder enseñar mejor. Ya vimos también que obviamente necesitamos nosotros conocer en el foro de experiencias didácticas, ¿sí?, herramientas que podemos utilizar, qué experiencias hemos tenido, qué cosas o habilidades se pueden utilizar para poder hacer bien nuestra enseñanza e interactuar bien con los alumnos. Y ya dijimos que el estado en que podemos generar o hacer que las clases se vuelvan más amenas o más ad hoc, más apropiadas para el alumno. Qué bueno que ya vimos todo eso. Pero ahora es importante que el conocimiento
bíblico y la manera de cómo transmitirlo a través de herramientas que coadyuvan, que apoyan, que auxilian al conocimiento bíblico, puedan hacer que los alumnos tengan una perspectiva mejor. Leí de algunas personas que no les gusta prepararse y solamente hablan de un solo tema de la Biblia. Y todos los domingos que le toca predicar al pastor, o el jueves al hermano, o la escuela dominical al instructor, no sale de ese mismo tema, aun cuando lo amplía, mejora, agrega, lo presenta de otra manera, pero ya no presenta otras cosas porque no es que no quiera, es que no sabe, o sí sabe, pero no sabe cómo hacerlo. Y es importante que debe estar nutrida la iglesia. Imagínese usted que de repente usted come solamente pescado, solo pescado, y ese pescado frito, luego lo hace el pescado que le gusta con algún tipo de salsa especial. No soy bueno para hablar de cocina, pero luego presenta uno al vapor, luego lo presenta no sé cómo, y que si así o asá, pero siempre pescado. Bueno, al que le gusta el pescado, me gusta el pescado, pues igual y no hay problema. Y el caldo y lo demás, qué rico. Pero todos los días pescado, todos los días pescado, pues sería bastante, ¿no? Entonces, yo creo que hay que nutrirnos de diferentes cosas en la alimentación. Pues esto es igual con los temas. Entonces, por eso el alumno deberá conocer doctrinas y herramientas para que desarrolle mejor sus habilidades docentes. Y ya no estamos hablando de las herramientas del primer y segundo módulo, sino de herramientas que son para aplicar conocimiento, ¿sí? Así que eso sería. Y el 3.2 y 3.3. El 3.2 dice, los estudiantes del diplomado realizarán prácticas de clases muestra como producto final. A lo mejor tengas que presentar una grabación de 2 minutos o de 3 minutos en donde enseñas lo que tú quieras, el tema que tú elijas de cualquier doctrina que podamos hacer, enseñar, perdón. Pero te grabas y te ocupas de cómo hacerlo de manera firme, bíblica, y que además, por supuesto, si tienes alguna herramienta que utilizar de las aprendidas durante el módulo 1 y 2 o en el tercero, la puedes aplicar. Eso es una de las tareas que pueden hacer hasta el final. Bien, ya les daré más detalles. 3. Los cursantes utilizarán las herramientas de discusión, controversia y de concursos en los productos finales. Es decir, vamos a poder durante y hasta el final utilizar la discusión, la controversia y concurso. Significa que podemos tal vez decir, opinar, esto se puede mejorar, etcétera, para que nosotros hagamos mejor nuestro trabajo de exposición de doctrinas. Bien, esas son los, um, los objetivos, el general, los particulares y los específicos de este módulo. Bien, hasta aquí, ¿alguien tiene duda de los 3 objetivos importantes que vamos a estar viendo? O el objetivo principal, ya los podremos ir tratando, pero los vamos a ir poco a poco explorando. Yo se los voy a mencionar cuando estemos tratando un tema. Les digo, miren, esto habla del primer tema y así, así. Y de esa manera ustedes los van a ligar. ¿Está bien? Bien, bienvenidos a los que están escribiendo en el chat. Hermana Consuelo, bienvenida. Bien. Entonces vamos a compartir ahora el otro archivo en el que ya tenemos el material y bien, me estoy monitoreando a ver si ya se ve, ahora vamos a ver si se ve pantalla general, ya se ve pantalla total, muy bien, acuérdense que si tiene celular lo pone en horizontal y listo, bien. La presentación ahorita es una presentación de PowerPoint, estamos en una sala de Zoom, podemos chatear en el WhatsApp y en el Zoom, si usted quiere escribir en el Zoom sus preguntas lo puede hacer. Vamos a mandar video y materiales en PDF por el grupo de WhatsApp
La técnica que vamos a utilizar es una técnica expositiva y vamos a hacer diálogos para hacer discusión cuando se requiera dentro de nuestra presentación. Bueno, vamos a tratar de evaluar en cada tema con alguna sesión de manera remota, personal y confidencial para entregar cada miércoles. No tiene que hacer mucho, solo va a contestar las preguntas y va a ser de opciones múltiples como para que no nos equivoquemos. Si se nos estaba yendo el avión, ahí viene la respuesta y como tenemos el conocimiento ahí a flor de piel, enseguida vamos a decir, esta era la respuesta, ¿sí? Así que no se martirice si algo no se lo recuerda o se lo memorizó. Bueno, la asistencia es importante para considerarlos, para su constancia, ya lo saben, es importante. Bien, la visión de ICIAR es que México y las naciones para Cristo, ¿no? Bueno, entonces si esa es la visión, entonces todo lo que hagamos como docentes en el aula están enfocados a doctrinalmente buscar que México y las naciones sean para Cristo. Y esa es la visión. Y no lo tenemos. Por eso es una visión, es lo que queremos hacer, donde queremos llegar. La misión es lo que hacemos. Esto es lo que hacemos. Ahora, si no lo estamos haciendo hay un problema. Pero en menor o en mayor medida lo debemos estar haciendo. Uno, a un mundo perdido la predicación del Evangelio para el perdón de los pecados. Así que las doctrinas necesarias para que la gente sea evangelizada y discipulada, enseñada, ¿sí? O para que la gente sea también confrontada con algunas creencias, como por ejemplo el que dice que no cree la Biblia, o el que es ateo, etcétera, agnóstico. Tenemos nosotros que trabajar en doctrina para ello. Bien, a la sociedad necesita un auxilio real en el nombre de Jesucristo, es decir, tenemos una interacción con la sociedad, ¿sí? No somos ajenos a lo que pasa en el mundo. Tenemos que estar totalmente en contacto, no estamos en un monasterio. Así que todo lo que pasa, todo lo que decimos, todo lo que somos, estamos inmersos en la sociedad y tenemos que tener doctrina siempre, una respuesta para todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, dice la Biblia. A la iglesia la salvaguarda de todos sus recursos. Bueno, eso significa que también como iglesia, ¿sí? Tenemos que tener doctrinas de eclesiología, qué hace la iglesia, hacia adentro, hacia afuera, ¿sí? No solamente hacia afuera, sino como una entidad, ¿verdad? Como una entidad, cómo está conformada, etcétera. No solamente por miembros, sino por ministerios, operaciones, etcétera. Todo lo que el Espíritu de Dios hace en su iglesia. A Dios nuestra obediencia y oración por siempre, porque además somos una iglesia que necesitamos cumplir lo que la doctrina enseña y, por supuesto, eso incluye que tengamos vidas devotas, no solamente en el templo, sino fuera del templo. Me acordaba de lo que leí hace rato de un amigo y hermano que decía que hay hermanos que luego se la pasan nada más exhortando y presionando a la iglesia para que tengamos una vida de testimonio. Bueno, eso es bueno hacerlo, que haya quien lo haga, ¿verdad? Pero pensaba que hay personas que se la pasan solo regañando, ¿verdad? Bueno, no, tenemos que estar obedientes a Dios y hay maneras de hablar, de enseñar, y cuando es momento también de regañar y de exhortar, lo necesitamos todos. Obediencia y oración por siempre, y no solamente para el templo, sino fuera del templo. Bien, cuando yo digo dogmas de la ICR y cuando hablamos de doctrina, necesariamente tenemos que definir estas palabritas, ¿no? Entonces, la palabra doctrina es enseñanza, ¿sí? No voy a marearlo con definiciones, pero si alguien quiere escribirme en el chat ahí la definición de doctrina y su etimología, escríbala y póngale ahí, doctrina es esto y esta es su etimología, escríbalo porque quiere aportarlo y se lo tomamos en cuenta. Doctrina es enseñanza. Así que todo lo que enseñamos, todo lo que decimos que somos y que debemos de ser, según la Biblia, según la palabra de Dios, entonces es una doctrina. Porque alguien dice, es que el pastor me dice que me ponga manga larga para dirigir y una corbata. Eso no es doctrina, eso es de hombres. Y yo le tengo que decir, no sé a qué te refieres, porque la palabra doctrina significa enseñanza, y es la enseñanza de la iglesia a la que asistes, en donde el pastor te enseñó desde que te congregaste y que dijiste que querías ser miembro, que allí en esta iglesia, para poder predicar, necesitabas usar manga larga y corbata. Si ibas a otra iglesia en donde no se enseñaba manga larga y corbata para predicar,
pues en esa otra iglesia seguramente no necesitas manga larga y corbata. Es la enseñanza de esa otra iglesia, la doctrina en esa otra iglesia, la doctrina en nuestra iglesia, la doctrina, la enseñanza. El tema que tú me quieras decir que se trate de enseñanza es doctrina. Ahora, cuando la Biblia dice doctrinas de hombres, se está refiriendo a que no son cosas que estén basadas, fundadas, motivadas por la Biblia. Entonces alguien me va a decir, hermano, ahí ve. Pues si la manga larga. No dice en la Biblia en ninguna parte, usarás manga larga. Primera de tal, número tal, dice, usarás manga larga. No, no dice, pero nosotros tenemos como fundamento que usamos de como se ministraba en el Antiguo Testamento, cubierto el cuerpo y era cubierto completo. De ahí viene ese pensamiento de usar la manga larga. Ahora, no estoy en debate si la vamos a usar o no, sino estoy diciendo, es nuestra doctrina, es nuestra enseñanza y cuando la sostienen o cuando la cambien como iglesia a nivel iglesia a su nivel más alto, que es el pastorado general, pues entonces cambiará o se quedará igual. Pero ¿de dónde viene? Ah, viene esa enseñanza, esa doctrina fundada en el pensamiento levítico del Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta? Doctrina es enseñanza. Oye, ¿y entonces por qué en pantalla veo la palabra dogma? Digo, a lo mejor alguien ya escribió en el chat, porque a lo mejor no se animan a escribir. Pueden copiar y pegar también. La palabra dogma es precisamente una doctrina fundamental, una doctrina que es irrefutable, que forma parte de un grupo de enseñanzas o doctrinas que no están sujetas a negociación ni cambios, porque son como que la parte troncal o esencial de las doctrinas. Bueno, pues es que los 8 puntos doctrinales, dice que así se le ha llamado, son dogmas y no están en cambio, no están sujetos a cambio. Alguien puso en el chat la definición de doctrina, puso proposición, conjunto de creencias que se presenta con verdades fundamentales. Ah, bueno, estás poniendo Gaby, estás poniendo lo de dogma, ¿verdad? Proposición o conjunto de creencias que se presenta con verdades fundamentales, indiscutibles y obligatorias dentro de un sistema de pensamiento, ya sea religioso, filosófico, científico o político. Muy bien. Y Rogelio puso la etimología de la palabra doctrina, bien latín, doctrina, que significa enseñanza o instrucción. Muy bien, hermano Rogelio, gracias por sus aportaciones. Muy bien. Entonces, estas 8 puntos doctrinales, estas 8 enseñanzas, son como dogmas en la iglesia, ¿sí? Igual puede ser que la iglesia en algún punto diga, después de un cierto consenso, queremos que agregar que esta número 9 también sea, bueno, ya la pondrán. Pero hasta ahora solo han puesto esas, aunque en realidad era la presentación con que la iglesia se distinguió o se quiso distinguir en su momento histórico dentro de los grupos evangélicos. En realidad tenemos más doctrinas, pero no las mencionamos como troncales, pero son derivadas de. Mire, por ejemplo, usted se fue a bautizar y le dijeron que la persona de Dios tenía que conocerla, ¿no? Que si es un Dios trino, que si es un solo Dios, etcétera. ¿Se acuerda? Bien, que si los atributos naturales o morales de Dios, ¿sí? 2, que la Biblia es la palabra de Dios. Es fácil de decirlo, pero muchas iglesias dicen que la Biblia es la palabra de Dios, pero dicen que una parte ya es vieja y que no está actualizada y que el amor es más grande que esa Biblia tan vieja. Y por eso en el nombre del amor casamos a los homosexuales. Así dicen algunos. Otros dicen, bueno, yo le creo una parte, pero la otra no le creo. Como que esos milagros no me laten que se hicieron. Y entonces tenemos una iglesia que cree solo la parte que quiere de la Biblia. Otros dicen, bueno, la Biblia contiene la palabra de Dios. Oye, pues eso está bien dicho, ¿verdad? Contiene, ¿no? Dice, contiene. Si yo digo contiene, no significa que digo que es la palabra de Dios. Y nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, no que contiene la palabra de Dios. Pues digo que contiene, entonces estoy diciendo que solamente lo que cuando yo haga mi escrutinio y mi análisis y mi investigación, diga, bueno, esto que está aquí sí es de Dios, pero esto no, porque la Biblia contiene, pero no es totalmente la palabra de Dios. ¿Se da cuenta?
una afirmación así. Bueno, eso lo veremos en doctrinas de la Biblia, bibliología. Hay que leer doctrinas, enseñar doctrinas de Biblia. Y después dice Jesucristo Salvador de nuestras almas. Todo lo que tiene que ver con la personalidad del Hijo de Dios y Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, todo eso, ¿verdad? Bien, y además es el Salvador del mundo, el Salvador de nuestras almas, todo lo que tenga que ver con salvación, soteriología, todo eso es interesante. ¿Qué enseñamos en ICR de eso? Eso es lo que tenemos que alinear con estos puntos doctrinales. Luego, la santificación del creyente. Bueno, pues entonces creemos, somos una iglesia que cree que una vez que nos convertimos, que el Espíritu Santo es el que nos santifica y que el cristiano debe de obedecer a Dios buscando esa santificación. ¿Cómo? Pues necesitamos esa santificación buscando el Espíritu Santo para que Él nos auxilie, Él nos cambie, Él nos transforme. Por ahí estaba una aportación de alguien, pero ya no la veo. Ya la vi, aquí está. Muy bien, dice, una vez escuché decir una persona cristiana que no era biblista. ¿Eso es correcto? Bueno, eh, es que la palabra biblista como tal es una persona que se dedica, ¿sí?, a cierta especialización de estudios en la Biblia. Entonces, desde el punto de vista de la actividad o profesión de dedicarse a ser investigador, curador e indagador de las verdades bíblicas, pues no todos son biblistas. Eso es como una especie de profesión. Biblista, eso es una especie de profesión. Y no todos somos biblistas. Así que yo diría que es correcto a esa pregunta. Si alguien dice, no soy biblista, lo dijo bien si se refirió a la profesión. Ahora, somos bíblicos. O yo soy bíblico, o alguien va a decir, yo no soy bíblico. Esa sí tiene su grado de riesgo. Si yo digo que soy bíblico, estoy diciendo que me guío por la palabra de Dios. Y si digo que no soy bíblico, no me guío por la palabra de Dios. Me guío porque Dios me habla al oído y soy vidente y Dios me habla por acá, o manifestaciones distintas que me dicen cosas. No sigo exactamente lo que dice. Esa persona no es bíblica. Pero una persona bíblica es aquella que se sujeta a la obediencia de la palabra de Dios. Bien, así que debemos todos los que estamos aquí ser bíblicos. Más si alguno se quiere especializar y quiere ser un biblista como profesión, como servicio de investigador, que conoce, que es perito en temas de ediciones, documentos, códices, historia y toda la cultura alrededor de la Biblia. Es un biblista, es diferente al tema de si soy bíblico o no soy bíblico. Bien, contesté esa. Luego dice de la 5, la 4 es santificación del creyente, la 5, el bautismo con el Espíritu Santo. Es, somos una iglesia que enseña que tenemos un estado de gracia diferente a simplemente ser salvos. Somos salvos, el Espíritu Santo nos habita, pero además enseñamos que el Espíritu Santo nos puede dar dones especiales, sobrenaturales al creyente para que la iglesia sea ministrada, para que la iglesia crezca, sea mejor, ¿sí? Es el tema de los dones del Espíritu Santo, porque algunas personas confunden el tema de, es que yo no tengo el poder del Espíritu Santo. ¿Poder de qué? Y tienes que especificarlo, y lo veremos cuando veamos doctrinas del Espíritu Santo y qué creemos en ICR al respecto. Pero sí es importante que aclaremos cuando veamos doctrinas que nosotros sí creemos en los dones del Espíritu Santo y que somos una iglesia de corte o de confesión pentecostés o pentecostal. Y eso nos distingue en doctrina de otros grupos que no lo son, en sus detalles que veremos más adelante. Jesucristo, nuestro médico divino. No sé quién me dijo un día, oye, fíjate que escuché que en Israel ya no creemos que Jesús sea el médico divino. Pues no sé cómo me lo quiso decir, dónde lo leyó, cómo lo leyó, pero no hemos cambiado esto. Jesucristo es nuestro médico divino. Oye, pero Dios no nos sana. Dios nos sana y Jesucristo es Dios. ¿Sí?
pero el nombre como se puso allí obedece a que dentro de los estatutos iniciales de la ICR se hacía cristocéntrica la doctrina, es decir, tratábamos de centralizar en Jesucristo todas las cosas. Ya no, somos ahora pentecosteses por estatutos. Entonces, tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y intentamos en todo tiempo puntualizar que son iguales, ¿sí? Aunque cada uno tiene una actividad definida según su definición en la Biblia. Ahora, Dios es nuestro médico divino, sí, es un pleonasmo, ¿verdad? Dios es el médico divino. Bien, pero Jesucristo, pues es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, más como el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, y cuando leemos al profeta Isaías, puntualizamos esto de lo que él vino a hacer en la cruz, quedó como centralizado en dogmas decir Jesucristo nuestro médico divino. Bien, 7, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene otra vez. Algunas iglesias enseñan que solamente viene una segunda venida y otros enseñamos que hay un rapto, nosotros enseñamos que hay un rapto o arrebatamiento previo a la segunda venida del Señor. Bueno, alguien dice en 2 fases, pero eso lo enseñamos nosotros, ¿sí? Es parte de nuestra doctrina. Resurrección y mortalidad del creyente porque tenemos una vida futura. El cristiano que muere en Cristo, en realidad, comillas, duerme. Dije comillas, no vayan a decir que está dormido. Duerme porque la Biblia expresa esa frase para los que están en Cristo, pues la muerte no se enseñoría de ellos. Es un periodo transitorio y Jesucristo es las primicias de los que durmieron y nosotros también resucitaremos. Y la 9, perdón, la 8, hasta ahí. Dije hace rato que podríamos agregar más según el pastoral general o la iglesia consense que se ponga más, pero en realidad estas son troncales de las que tenemos. Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Alguien tiene duda de que esta es su doctrina principal o dogmas de la ICR? ¿Sabía que eso es un dogma? No está sujeto a negociación. Si usted le quita algo de allí, quién sabe, es como si a la mesa le quito una pata y dice, pues sí es la mesa, ¿no? Pero ya no me sirve igual, porque de repente si la aplasto de este lado, me voy de frente y se va a caer Bueno, son como pilares dentro de la doctrina, ¿bien? Y es necesario que lo sepamos. Como también era importante saber que tenemos una misión. Si en tu iglesia no está la misión puesta en la pared, vamos a proponer, no nada más le exijamos al pastor, pero el pastor es que no lo hace, no. Nosotros también podemos proponer e incluso hacer, si nos dan permiso, de hacer el diseño y poner la visión y la misión de la ICR y que todo el mundo la lea, todo el mundo sepa de qué se trata y cuando hagamos clases de escuela dominical, nuestras doctrinas estén enfocadas a eso, igual que el tema de los dogmas. Bien, pregunté si había alguna duda, si no hay una duda, sigo. Medios de gracia, nosotros tenemos medios de gracia, así que toda doctrina que podamos practicar, la practicamos en los medios de gracia. Así que si yo voy a orar y digo que es un medio de gracia y yo no tengo doctrina de la oración, tengo un problema. Porque oro como yo quiero y como se me antoje, pues no tengo doctrina. Pero por eso se enseña doctrina sobre la oración. Tenemos que enseñar a orar a la gente y lo hacemos conforme a nuestros principios bíblicos, ¿verdad? Vosotros oraréis así. Y vemos también no solamente la enseñanza de Jesús sobre la oración, sino vemos los ejemplos de su oración. No solamente vemos los ejemplos de su oración y las de los apóstoles, sino también vemos los salmos, cómo se habla con Dios, cómo se alaba a Dios, cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Y eso nos va enseñando a nosotros, nos da doctrina, nos muestra cómo hacer las cosas. El ayuno, ¿sí? No es el ayuno como sea, ni a lo que sea, sino hay doctrina sobre eso, ¿no? Podemos poner a la gente a ayunar y hacer cosas extrañas, ¿no? Hay personas que dicen, me voy a aposentar, ¿no? Y se pierden ahí como 30, 40 días. Los respeto, mas nosotros no enseñamos así. Los respeto, mas nosotros lo que buscamos es la oración privada, sí, pero es un acuerdo con Dios de privarnos de ciertas cosas para concentrarnos en la oración, mas no significa que estamos de mártires, ni tampoco haciendo cosas para lastimarnos físicamente y obtener el favor de Dios, porque nunca le vas a poder pagar el precio a Dios
nunca porque es incalculable ese precio, ¿sí? Y otras personas que hacen más virtudes de lastimarse estarían más en mejor posición con Dios que los que se lastiman menos, y los que se ponen latigazos estarían en mejor posición que los que no se ponen latigazos, bla, 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 bla. Doctrina bíblica, no podemos hacer doctrinas ajenas, ni tampoco volvemos el estómago para vaciarnos de lo malo y llenarnos de Dios. Nada de eso hacemos porque no es una cosa bíblica. Iniciar no lo hacemos. Congregarnos, tenemos que hacerlo, enseñarlo, cantar a Dios, alabar a Dios, y tenemos que enseñar cómo hacerlo, cómo alabarle con principios bíblicos, con inteligencia y en orden. Son doctrinas en nuestra iglesia. Que todo el mundo hoy quiere hacer lo que quiera, no es nuestra doctrina. Pero es que yo lo he visto en otros lados, no es nuestra doctrina. Pero es que conozco tal iglesia, le dice que hacen esto. Si lo que hacen en una iglesia se sale de lo que enseñamos en la iglesia, como base el orden, la decencia, la inteligencia de lo que le decimos a Dios, y eso se pierde, no importa, aunque sea una iglesia hermana iniciar, si se sale de eso, no importa si es tu iglesia o la mía, si se sale de eso, se está saliendo de la doctrina que tenemos en iniciar. Nosotros necesitamos humo para que venga la presencia de Dios. El único humo que recuerdo en la Biblia es cuando la presencia de Dios estaba en el lugar y lo llenaba todo en el templo, y entonces el humo era intenso, se llenaba de su presencia. Ah, eso es muy diferente a que nosotros compremos hielo seco y ahora lo pongamos en el culto para que se sienta bonito. Tenemos que tener cuidado con las doctrinas que practicamos y las doctrinas que enseñamos. No necesitamos luces ni cambios de color. Estaba yo viendo a algunos hermanos en el Facebook, los respeto, ¿no? Repiten la noticia de que Marco Barrientos dice que ya no se debe centrar la adoración en estar viendo al músico, por eso él ya no da autógrafos, porque se centraba mucho la gente en ver al músico en lugar de ver a Dios, y wow, y le aplauden a Marco Barrientos porque ahora dice eso. Debo decirles que la música inicial de Marco Barrientos me encantaba mucho, la inicial, como me encantaba mucho la inicial de Marcos Witt. Después, por la fama y otras cosas, o porque creen que eso es lo correcto, van haciendo su música de una manera muy diferente, no hay predicación, todo es mucho show, etcétera. Bien. Pues Marco Barrientos hace no mucho hizo una declaración que se arrepentía de algunas cosas que había practicado en su vida ministerial y que él ya no quería ser así, que se da cuenta que había pasado muchas fallas, había habido muchas fallas doctrinales durante esos ministerios de música, de alabanza, de adoración. Y pues yo dije, qué bueno, y va por buen camino, pero luego leo la noticia de que es muy aplaudidor de lo que hace Cash Luna, y yo digo, pues entonces no se arrepintió muy bien de esas doctrinas, porque Cash Luna es un ladrón con Biblia. Pero en fin, es un hereje y todo, ese hombre Cash Luna, pero algunos cristianos que no saben de mucha doctrina no lo pueden distinguir porque no son enseñados en doctrina bíblica. Así que tengan cuidado y no se queden con cualquiera o con lo que sea que les digan, sino con lo que la Biblia dice. Por eso dice Biblia, medio de gracia. Si no estamos atendiendo a leer la Biblia apropiadamente, tenemos un problema también allí. Si no tenemos una buena interpretación, tenemos un problema allí. Si no tenemos cultura bíblica, tenemos otro problema allí. Nuestros alumnos tienen que ser enseñados con estos elementos. Sacramentos. ¿Cuáles son los 2 sacramentos que tenemos en ICIAR? Escríbanmelo por ahí, por favor, en el chat. ¿Cuáles son los sacramentos que usamos en ICIAR o tenemos o vivimos, practicamos, enseñamos en ICIAR? A ver, póngalo por ahí por el chat. Yo veo que nada más por ahí 2 hermanos escriben, pero por ahí alguien que escriba, yo veo que ya están escribiendo. Wow, ya son varios. Ahora no voy a poderlos todos. Ah, no es cierto, sí, aquí los vamos a leer. Dice uno, bautismo y Santa Cena. Muy bien. Bautismo en agua, muy bien. Santa Cena y bautismo, muy bien. Bautismo y Santa Cena, bautismo y Santa Cena. Y la cena del Señor y bautismo en agua y Santa Cena. Bautismo en agua, Santa Cena y bautizarse. Muy bien. Oigan, ¿y qué es la comunión? ¿Alguien sabe qué es la comunión? ¿Suena católico? ¿Qué es la comunión? Alguien que me levante la mano o que me lo escriba.
¿qué es la comunión? A ver, ¿qué es la comunión? El sacramento de la comunión. ¿Qué es el sacramento de la comunión? Ya lo tienen en pantalla, pero pues es que lo tienen en pantalla, pero aunque no, lo que lo tienen en pantalla me están escribiendo otra cosa. A ver, ¿qué es la comunión? Hablando de sacramentos, dije. Hablando de sacramentos. Perdón si no fui tan rápido en decirlo, pero dije, hablando de sacramentos, ¿qué es la comunión? Muy bien, ya lo escribieron. La Santa Cena, esa es la comunión. Muy bien, otra vez, por ahí escribieron otra vez, la Santa Cena. Muy bien, sus respuestas iniciales fueron correctas. El bautismo en agua y la Santa Cena o comunión. Acuérdense que la palabra comunión y que debemos enseñarlo así también en la iglesia, es doctrina de nuestra iglesia, la comunión, es por la palabra latina de tener las cosas en común, ¿sí? Una palabra latina que implicaba la doctrina de tener las cosas en común. ¿Quiénes tenían las cosas en común? Pues cuando estaban en la cena del Señor. En ese momento, ellos comían, compartían el pan en, en común. Así que pueden ustedes tomar en cuenta que la palabra comunión es tan apropiada como decir la Santa Cena y, y yo diría que incluso es la más apropiada para nuestra práctica. Ahora, tomando en cuenta las palabras que ustedes pusieron por allí de decir la relación íntima con Dios, está bien. Definitivamente la comunión con Dios es tener una relación íntima con el Señor. Pero refiriéndonos al sacramento, es cuando todos partimos el mismo pan y comulgamos juntos, ¿sí? Entonces, comulgamos juntos, estamos en comunión, ¿sí? Y entonces, ah, con el Señor, con su cuerpo, con nosotros, somos una iglesia que en ese momento comparte en común el cuerpo de Cristo, ¿sí? Su sangre que fue derramada y su cuerpo que fue partido por nosotros, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, sacramento es un signo sensible y eficaz de la gracia instituida por Cristo y confiado en la iglesia. Gracias, hermano Rogelio, por su aportación. Bien, así que, ¿por qué se llaman sacramentos? Que alguien me diga, aparte del hermano Rogelio, ¿por qué se llaman sacramentos? O sea, ya por ahí puso él algo, pero ¿qué es eso? ¿Por qué sacramento? ¿Qué estamos enseñando en doctrina, en sacramento? Ya sabemos que lo hacemos, pero ¿por qué sacramento? ¿A qué les suena? Aunque no me digan la definición, solo digan, ¿a qué les suena el sacramento? ¿A qué les suena? A ver, rápido, contesten para pasar a lo siguiente. Bien, tengo una, dos respuestas, tres respuestas, cuatro, muy bien, suena como a promesa, a prácticas sagradas, sacro, muy bien, algo sagrado, muy bien. Bueno, pues la palabra sagrado y la palabra sacramento, la palabra sacerdote, viene de un término indoeuropeo, que era un idioma que dio origen a muchos idiomas, entre ellos a las lenguas romances, ¿sí? Y de las lenguas romances está nuestro español. Y la palabrita era sacer, y de ahí viene la palabra santo, porque era sanctum, viene sagrado, sacerdote, sacro, y no es otra cosa más que apartado, separado para algo. No de separación, sino de apartado, reservado, como puesto en un lugar especial, ¿no? Entonces, el sacramento es un momento especial. Nos apartamos, en el bautismo nos apartamos para Dios y renunciamos al pecado. Y en la comunión nosotros recordamos por qué somos cristianos, quién murió por nosotros y la esperanza de vernos en la comunión con Dios, en la Santa Cena allá en el reino de los cielos. Muy bien, pues son doctrinas, ¿no? Y es importante que sean nuestra base de nuestras creencias en la ICR. Algunas iglesias tienen creencias muy particulares de los sacramentos. Por ejemplo, habremos de explicar que en los sacramentos, y lo veremos más adelante, algunos creen que el sacramento tiene algo misterioso, algo místico, algo esconde ahí, ¿no?
y es muy, muy especial, pero más especial de lo que se ve. Y en lugar de pan, dicen que es la carne de Cristo, literalmente la carne que se le llevan al laboratorio, seguramente van a ver que tiene células vivas, no lo sé. Ese pensamiento está en la iglesia popular, en la iglesia católica. Nosotros no creemos en eso, solo es pan, sigue siendo pan, y el vino no se convierte en sangre, sigue siendo vino. Y hay algunas iglesias cristianas que están en un punto medio, creen que efectivamente el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino, pero que la presencia misteriosa o mística de Dios sí está en ese momento en el pan y sí está en la sangre, aunque no en físico, sí en su presencia espiritual, ¿sí? No se van a ir al infierno por eso, pero nosotros no creemos en eso. Creemos que sigue siendo pan, sigue siendo vino, solo es un memorial. La estructura de las doctrinas es importante. Quiero que la observe. La estructura de doctrinas inicial que se está enseñando de años hacia acá es esta: doctrinas fundamentales, sociedad y cristianismo, vida y familia, escatología e historia de la iglesia. No son muchas, solo son 5. Yo creo que esas sí las podemos ubicar rápidamente. Doctrinas esenciales, sociedad y cristianismo, vida y familia, escatología e historia de la iglesia, ¿sí? Y cada una la iremos desmenuzando, ¿sí? Para que las enfoquemos bien y las podamos estudiar. Doctrinas fundamentales, vamos a ver, pues obviamente los que son fundamentos de nuestra fe. Sociedad y cristianismo, aquellas doctrinas que nos enseñan cómo interactuar como sociedad, como cristianos. Vida y familia, a defender nuestra posición bíblica sobre ciertos conceptos y temas, ¿sí? En vida y familia. En escatología, lo que es la profecía futura, lo que viene, lo que está por acontecer. Y la historia de la iglesia, como dije hace un rato, pues conocer nuestro antes, nuestro ayer, para entender nuestro hoy. Bien, ¿pueden ver que son 5? ¿Las pueden ver ahí? ¿Ya las tienen claritas? A ver, vamos a ver si las tienen claritas. Si me están escuchando, les voy a preguntar y abre su micrófono el que yo le diga, ¿sale? A ver, véalas bien, ¿eh? Véalas bien, porque le voy a preguntar que me diga una. ¿Ya las está viendo bien? Véalas bien, porque la voy a quitar de la pantalla ahorita en 3 segundos. ¿Ya las está mirando? 3, 2, agárrese de una. 1, 0, vámonos. A ver, está por ahí Noé o Susi. Dígame una de estas estructuras. Vida y familia. Muy bien, Susi, muy bien. Vamos a preguntarle ahora a Esmeralda. Esmeralda, dime una. Escatología. Muy bien, muy bien. A ver, está por ahí Domingo Pérez, dígame una. O escríbala si no lo quiere decir en el micrófono, no pasa nada. Mientras se anima a Domingo y nos dice una, o Alejandra, si es que está ahí su esposa, ¿sí? A ver, Gaby López. Si están, por lo menos pónganme una reacción que están ahí y que me están escuchando, aunque no me la digan, ¿eh? Para Historia saber que de sí la están. iglesia. Muy bien, historia de la iglesia, muy bien. Gracias, Gaby. Bien, a ver, Merari, ¿ya llegó la luz por allá? Doctrinas fundamentales. Noé, gracias. A ver, alguien más por ahí. Dije Merari, pero si no Merari, alguien más. A ver, Sociedad y cristianismo. Rocío, muchas gracias. Sociedad y cristianismo, muy bien. Y creo que ya me dijeron todas, o me falta alguna. 3, 4, 5. Bueno, la principal, ¿verdad? Doctrinas fundamentales, bueno, la que está al inicio. Muy bien. No sé quién es 042273, pero gracias por unirse. Y sociedad y cristianismo. Soy Muy yo, bien. Leo. Leonila. Sí. Leo, saludos. Gracias. Bien. Igual. Sociedad y cristianismo, muy bien. Pues entonces vamos a compartir nuevamente y vamos a ver en pantalla nuevamente la presentación. Muy bien. Así que esa es la forma troncal que estamos viendo de la presentación.
Estamos viendo de la estructura doctrinal, ¿sí? Doctrinas fundamentales, social y cristianismo, vida y familia, escatología e historia de la iglesia. Bien, muy bien. Vamos a ver. De las doctrinas fundamentales, hay varias que podemos ver. Miren, está la teología básica, ¿sí? Está la cristología. En el ángulo izquierdo está el nombre de la doctrina, ¿sí? Doctrina básica, luego está la cristología, luego temas de salvación, soteriología, está la antropología. No lo memoricen, no es necesario, solo se los estoy mostrando. Y después neumatología, seres celestiales y bibliología. Bueno, que esos nombrecitos no es necesario que los aprendan. Vamos simplemente a conocerlos y lo que me interesan son los temas. Ahora, no vamos nosotros a estudiar teología en este curso. No vamos a hacer un estudio de cada cosa. Les voy a mostrar lo que enseñamos y cómo se los voy a presentar en las siguientes sesiones. Miren, por ejemplo, cuando hablemos de teología básica, como una de las doctrinas fundamentales que tenemos, está el hablar de quién es Dios, ¿no? Vean la pantalla y dice, ¿quién es Dios? ¿Cuál es su naturaleza? Dice, ¿es espíritu? Alguien me puede regañar y decir, hermano, le puso espíritu con E minúscula, no se vale, es espíritu con E mayúscula. A ver, a ver, a ver. Ahora no me estoy refiriendo al Espíritu Santo, sino a qué tipo de naturaleza tiene. Dios es espíritu. O sea, en el sentido de no es algo corpóreo, no tiene una materia como nosotros, Él es espíritu, por eso lo puse con E minúscula, ¿sí? Bien, si hasta ahí vamos bien y no soy condenado por nadie, quiero que observen que en la presentación de las láminas van a encontrar que con negritas estoy señalando lo que nosotros creemos, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién es Dios? ¿Cuál es su naturaleza, no? Y de repente ponemos allí. Ese espíritu, si te pongo negritas, es que te estoy diciendo que nosotros sabemos que Él es espíritu. Hermano, pero es que yo enseño en la Biblia eh, que Él nos cubre con la sombra de sus alas. Debajo de sus alas estamos seguros. A ver, pero ¿tiene alas? No. Tenemos que enseñarle a los alumnos la doctrina de su naturaleza, que Él es espíritu y los demás simplemente son formas de cómo hablamos o cómo habla de Dios, la palabra de Dios, cómo habla de Dios, ¿no? Y a veces dirá que tiene como forma humana, ¿no? Su brazo fuerte extendido, ¿no? Son términos técnicos que usamos ahí para decir que son antropomorfismos, ¿no? Forma de humano, eso significa. O Dios siente, se arrepiente de se arrepintió Dios antropopatismo, ¿no? O sea, tiene expresiones de humano, ¿sí? Pero Él es espíritu. Entonces, está en negrita la doctrina que enseñamos. Él es espíritu. Es uno solo y absolutamente uno. O sea, ¿es un juego de palabras? No, las dos cosas son importantes. Es uno solo y absolutamente uno, ¿sí? Porque es que es uno solo, pero hay más como Él. Ah, no, no, no. Es uno solo, pero es absolutamente uno. No hay nadie como Él. Es único, ¿sí? Es un solo Dios. Y ahí en negritas pueden ver que enseñamos entonces la doctrina de que Él es, enseñamos de que es uno solo, ¿no? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno solo, monoteísmo. ¿Hay otros dioses? Pues la gente dice que sí. De hecho, nosotros hasta podemos hacernos dioses de otras cosas si andamos en idolatría. Pero ¿hay otros dioses? No, un solo Dios. ¿Qué tipo de Dios tenemos? Uno que nos creó y nos dejó a la suerte y nos abandonó. Algunas personas creen eso, nosotros no. Creemos que es un Dios personal, con el que puedes tratar, con el que puedes hablar, con el que puedes ir a Él en oración, le puedes cantar, puedes tomarte, hablando metafóricamente, de su mano, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Nosotros somos teístas, creemos un Dios personal que es real, ¿sí? Esa es nuestra enseñanza doctrinal iniciar, somos teístas.
Somos monoteístas y somos teístas. Creemos que es un solo Dios y es absoluto y es espíritu y que tiene nombre. Luego se enojan con los testigos de Jehová que los van y los visitan porque dicen, ahí vienen los testigos de Jehová, ¿no? Y me vienen a quitar el tiempo. Pero pues ellos tienen su enseñanza, ellos les dijeron cómo tenían que hacer las cosas y por cierto les dijeron que era Jehová su nombre. Y es verdad, su nombre es Jehová, pero, pero en nuestros escritos más antiguos que existen de la Biblia, ¿sí? El nombre que se le dio es Yo soy. Dice, diles que yo soy el que soy. Así me presentarás. Yo soy. Y eso en idioma hebreo era algo así como Yahweh, Yahweh, porque no tenía ni vocales. Pero en las Biblias que escriben lo más acercado a eso, la expresión correcta, la palabra correcta es Yahvé. Oiga, hermano, pero en la versión Reina Valera 60 que uso dice Jehová, no hay problema. Hay algunas personas que te van a juzgar y a criticar porque dice Jehová en lugar de Yahvé, sobre todo los que son de corte judío. Pero ese no es un conflicto. No tienes que aprenderlo todo ahora, pero estudiar cómo es que se dice Jehová en unas Biblias y se dice Yahvé en otras es interesantísimo. Pero nuestra doctrina es que Dios tiene nombre. Eso enseñamos en ICIAR. Tiene nombre. Su nombre es Jehová o de la manera más apropiada sería Yahvé y de la manera más apropiada todavía sería decir en hebreo cuando él dijo yo soy. Bueno, defendemos la existencia de un Dios que tiene Trinidad, que es trino, la divina Trinidad. Cuando yo era chico y escuché la primera divina Trinidad, dije, Dios mío, ¿eso es un dios o una diosa o qué pasó? Divina Trinidad, porque Trinidad para mí pues, era un nombre, ¿no? Bueno, tenemos que defender esta doctrina que es nuestra y está presente en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos que aprender, como decían nuestros dogmas, la personalidad de Dios, que tiene mente, sentimientos y voluntad. Y tienes que enseñarle a los alumnos qué es eso, ¿sí? Y si no sabes qué es eso, entonces, wow, tenemos que estudiarlo nosotros primero para poder enseñarse a los alumnos a través de las clases de escuela dominical. Tiene mente, inteligencia, sentimientos, emociones, voluntad, deseos. ¿Cuáles son sus atributos naturales y morales? Tú los tienes que conocer y estudiarlos en la Biblia y enseñárselos a los alumnos. Y hemos pasado por esas etapas en los programas. Que si Dios no cambia, que es inmutable, que si es el creador de todo, que si es distinto a lo que él creó, o sea, creador distinto a la creación. Ay, hermano, eso es obvio. No tan obvio. Los muchachos y los estudiantes adolescentes y los jóvenes están yendo a la escuela, en la secundaria e incluso ya en la primaria, esto se pone en debate. Creador y creación. Y creador distinto de la materia para los que estudian licenciaturas en cosas sociales, filosofía y letras, historia, etcétera. Y estos conceptos son muy diferentes y tienes que enseñarlos. Hay perfección en Dios. Vean cómo están negritas lo que nosotros enseñamos. Dios gobierna el universo, es infinito, no se acaba nunca, es eterno, no tiene principio y no tiene fin. ¿Sí? Enseñamos de estas cosas de Dios, enseñamos que todo lo sabe, que está en todas partes. A ver, alguien que me diga qué se distingue omnipresente de inmenso. Inmenso es que lo cubre todo y omnipresente es que está en todas partes. ¿Cuál sería la diferencia? Si sabes la diferencia, pónmela en el chat. ¿Cuál es la diferencia entre omnipresente e inmenso? Y ahorita lo hablamos. ¿De verdad puede hacer todo Dios? Alguien dijo que hay una omnipotencia del omnipotente. ¿Qué significa la impotencia del omnipotente? ¿No? La Biblia dice que Dios no puede negarse a sí mismo, ¿no? Dice, es que todo lo puede. ¿Cómo es que no puede negarse a sí mismo? Entonces ya no puede hacer algo. Es la impotencia del omnipotente. Es un juego de palabras que implican, ¿sí? Que Dios hay cosas que se propuso no hacer, no es que no pueda hacerlas. Se propuso no hacerlas, no es que no pueda hacerlas. Dios no puede negarse a sí mismo, es una forma de decir, Él no se va a negar nunca. ¿Sí?
Entonces, es una forma de expresión, pero Él todo lo puede hacer, pero Él elige lo que no quiere hacer. Y alguien ya me puso en el chat lo de la diferencia entre omnipresente y ser inmenso. A ver, veo que hay participaciones. Ah, muy bien, muy bien. Dios está en todo, eso es y no limitado por el espacio, bueno, estamos hablando de la inmensidad, ¿sí? Dios lo cubre todo, lo traspasa todo, es más, si tuviéramos que decir que el universo fuera algo material como mi mano, Dios está por encima de todo eso, porque es inmenso, lo cubre todo, pero es distinto a la materia. Y está en todas partes porque está en todo lugar y atiende todo, escucha todo, sabe todo, ve todo, porque Él es omnipresente y al estar omnipresente está en todas partes, más se distingue de la inmensidad o se relaciona con inmensidad en que lo otro define el que lo cubre todo, que es diferente. Bien, gracias por sus aportaciones. Todo eso hay que aprenderlo y todo eso hay que saberlo. Dios es infinito, el atributo de la vida nace en él, es inteligente, tiene voluntad. Todo eso ustedes tienen que saberlo y enseñarlo, porque son doctrinas de nuestra iglesia. Doctrinas que confirman los atributos morales de Dios como la sabiduría, la verdad, la fidelidad, la santidad, la justicia, la paciencia, el amor, la bondad y misericordia, que no voy a explicar porque ustedes ya deben de saberlos, son parte de nuestra doctrina porque son los atributos morales de Dios. Esta frase en negritas dice, recordemos que Dios no es su adjetivo. ¿Qué significará que Dios no es su adjetivo? Bueno, significa que cuando decimos que Dios es amor, hasta lo cantamos, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice. Dios es amor, la Biblia lo dice, ¿no? Dios es amor, no implica que Dios es el amor como si Dios fuera su adjetivo, como lo enseñan los panteístas o como lo enseñan para que lo relacionen con algo, ay, se fue el nombre de este grupo que está con sus creencias orientales en todas partes, los de la nueva era, que no es una iglesia, pero es una corriente, la nueva era, dice, Dios es amor y entonces el aire es Dios, el amor es Dios, todo es Dios, así que todo está presente en Dios y entonces podemos hacer lo que sea en nombre del amor. Cuidado, Dios no es su objetivo. Lo que implica Dios amor es que Dios es el generador, en Él se generan todos estos atributos y sin Él no existen esos atributos, pero Dios no es su objetivo, sino es el generador de ellos. El adjetivo sería Dios es amoroso, ¿no? Dios es paciente, sí, pero en cuanto a que la virtud proviene de Él, no que Él sea el amor o Él sea la paciencia. ¿Me explico? Bien, espero haberme explicado. Bien, esto es teología básica, ¿sí? Nosotros tenemos que conocer cosas elementales como cristología, ¿no? ¿Quién es el Hijo de Dios? Enseñarlo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Tenemos que saber cuáles son las teofanías, la manera en cómo se presentó, se manifestó el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Sí? El ángel de Jehová es el Hijo de Dios. ¿Has leído sobre esto? ¿Lo has estudiado? ¿Lo puedes enseñar con seguridad? Porque son nuestra doctrina. Nosotros enseñamos que el Hijo de Dios es eterno y se ha manifestado a la humanidad no solamente cuando vino como el ungido o el Cristo o como Mesías, sino que también se ha manifestado siempre porque Él es eterno. Esta frase puede desequilibrar a algunos, pero los que estudian doctrina no les hace mella. La frase siguiente, Jesús no es eterno. ¿Alguien puede afirmarlo o contradecirlo? Jesús no es eterno. ¿Alguien me puede contradecir, por favor? ¿O alguien me puede confirmar si tengo la razón? Rápidamente, a ver, levantando la mano, escribiendo en el chat. Es importante porque aunque esto dice uno ya lo dominamos o lo sabemos, tenemos que conocerlo bien para aplicarlo bien, porque tenemos por allí luego doctrinas heréticas que nos invaden y tenemos que enseñar bien a los alumnos nuestros fundamentos cristológicos. Bien, alguien contestó que no. Entonces, Jesús, dije yo, Jesús no es eterno.
Por aquí me contesta Leo, no, que no, o sea, mi afirmación está equivocada entonces. Jesús no es, o que sí estás consciente de que no es eterno. A ver, no te entendí. Luego Dan dice, sí, sí es eterno Jesús, porque es la segunda persona de la Divina Trinidad. Luego él me pone, ahora sí me pone la confirmación. Jesús sí es eterno. Ah, muy bien, ya me pusieron más confirmado. Entonces, tengo dos opiniones aquí en el chat que dicen que Jesús es eterno. Esmeralda me dice que Jesús es eterno. Y pues yo lamento decirles que Jesús no es eterno. Pero yo quiero decirles que la Biblia enseña que el Hijo de Dios sí es eterno. Y que si no encontramos las verdades bíblicas de manera correcta, podemos equivocarnos con cosas tan simples. ¿Demuestro que Jesús no es eterno? Principio, tendríamos que decir, el Hijo de Dios es eterno. En el principio era el verbo era con Dios, ¿sí? Y el verbo era Dios. El Hijo de Dios es eterno. Filipenses dice que el Hijo de Dios se humanó y se humilló, o siéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dejó su trono de gloria y no se aferró a él, sino que se despojó. ¿Quién? El Hijo de Dios. Así que cuando él se encarnó, como enseña también esa frase del misterio bíblico, es un misterio, ¿no? El Hijo de Dios al encarnarse dice, visto de los ángeles. Dice, sí, el Hijo de Dios fue visto por los ángeles como encarnado, cuando en realidad nunca lo habían visto así, jamás, porque el Hijo de Dios es eterno, pero nunca se había humanado. Pero cuando el ángel vio a María, le dijo que daría a luz un hijo y llamaría su nombre Jesús, porque sería él Salvador del mundo. Así que el Hijo de Dios se hizo carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Al hacerse carne, al humanarse, en ese momento conocimos al Dios hombre, que no existía como Dios hombre antes, nunca había existido como Dios hombre, Pero otra vez hasta que terminas. sino que hasta que se humanó, se hizo Dios hombre. Dan, ¿tienes abierto tu teléfono, tu micrófono? Entonces, estamos hablando de que el Hijo de Dios es eterno. Al encarnarse, recibió ese bebito que estaba toda la plenitud de Dios allí. Ese bebito encarnado es Jesús. Tuvo un principio como humano, como Jesús, pero Él es eterno. El Hijo de Dios es eterno y hasta que se encarnó, le pudimos decir Jesucristo. Jesús, que significa Salvador, Yeshua, y Él es el ungido, en griego Cristos, en hebreo Mashiach, Mesías. ¿Se da cuenta? El Hijo de Dios no tiene principio, no tiene fin, pero como encarnado tuvo un inicio como encarnado, no como Dios, Él es eterno. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Divina Trinidad, es eterno, pero como encarnado tuvo un inicio, no se había encarnado nunca. Así que entonces, hablando de la palabra que dije, Jesús, dije yo, Jesús, nunca dije el Hijo de Dios. No pregunté si el Hijo de Dios era eterno, claro que lo es, pero cuando se encarnó, se le puso por nombre Jesús a ese Hijo de Dios que se encarnó. Así que encarnado tuvo un inicio, ¿sí? Y ahora nosotros le veremos cuando Él vuelva en su cuerpo glorificado, que eso lo vamos a ver en otra doctrina, porque Él es el Dios hombre. El Hijo del Hombre es el Hijo de Dios. Y el Hijo del Hombre se utiliza para referirnos a ese tremendo misterio de cómo el Espíritu Santo hizo en el vientre de María
que el Hijo de Dios encarnara en su vientre. Bien, la respuesta a la pregunta, ¿el Hijo de Dios es eterno? Sí, siempre. No tiene principio y no tiene fin. Jesús, pregunté a Jesús, ¿sí? ¿Tuvo un principio? Sí, cuando encarnó. ¿Quién? ¿Quién encarnó? El Hijo de Dios. Así que como Jesús tuvo un principio, como Jesús, no como Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios que se encarnó, pues ahora es el Dios hombre, no tiene principio y no tiene fin, pero solamente el término Jesús es el término, no el Hijo de Dios, tuvo un principio. Bien, si eso quedó aclarado, es el tipo de detalles que debemos de conocer bien porque hay doctrinas heréticas a nuestro alrededor y los alumnos son confrontados por cientos de personas de otros grupos, filosofías y doctrinas. En esta cristología hemos de aprender, cuando la estudiamos, no solamente quién es el Hijo de Dios, sino también cómo vino a morir por nosotros, ¿sí? Cómo entonces estudiamos el derramamiento de su sangre. Sin derramamiento no hay perdón de pecados. Es nuestra doctrina de la amartiología, es decir, el estudio del pecado. Tenemos que distinguir entre pecados mortales y veniales, como hace otros grupos. Nosotros no creemos en esto, pero he escuchado iglesias ICR que sí lo enseñan. Me encantaría saber sus bases. Tengo idea de por qué lo dicen, puede ser sujeto a debate, pero no enseñamos tal cosa porque no enseñamos purgatorio. No enseñamos que algunos pecados se pagan en el purgatorio y otros no son ni siquiera pagados en el purgatorio, sino que se van perdidos directos al lago de fuego. No, no enseñamos eso. El pecado es pecado y ofende a Dios. El origen humano y vino del Mesías, las herejías modernas sobre Cristo. ¿Cómo lo ven otras personas a Cristo? ¿Sí? Es el objeto de estudio de la cristología. Y tú y yo tenemos que estudiar estas doctrinas. Ahora les pregunto, ¿habían analizado alguna vez la pregunta que hice sobre Jesús acerca de su origen? ¿O es la primera vez que alguien les hacía esa pregunta? No pregunté si el Hijo de Dios era eterno, eso es contestadísimo con las Escrituras. Pero cuando se humanó, sí tuvo un comienzo humanado. ¿Me explico? Un comienzo humanado, no como Dios, Él es eterno. Pues es parte de lo que se estudia en las doctrinas de la cristología y es importante y es muy relevante que sepan que hay muchísimo por saber y defender ante otros grupos que luego tienen pensamientos diversos, distintos de Jesús. Gente que cree que Jesús es Dios nada más y el Espíritu Santo solo es una manifestación de Jesús, que el Padre es una manifestación de Jesús. Imagínense, son grupos de iglesias que les dicen solo Jesús, porque dicen Jesús es Dios y el Espíritu Santo y el Padre son manifestaciones o modos de Jesús. Y eso hay que estudiarlo. Les he platicado a algunos alumnos en el instituto que siempre recuerdo a una radiodifusora que tenía por acá mi pastor, el hermano Elías Virgen Chipoli, y en esa radiodifusora, pues convergían algunos diferentes grupos ahí, ¿no? Porque en una predicación muy bonita terminó el predicador diciendo, bueno, vamos a orar ahora. Padre, no sé si padre, no, yo digo padre, pero él dice, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús Padre, Jesús Hijo y Jesús Espíritu Santo. Así terminó su oración el predicador. Jesús Padre, Jesús Hijo y Jesús Espíritu Santo. Como diciendo que el eterno era Jesús. Y es un error escritural, es un error teológico. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ni siquiera es la fórmula que Jesús nos enseñó, nos dijo en el nombre de Jesús. Pero bueno, nadie se va a perder por decir en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero sí están expresando una teología errada cuando dicen Jesús Padre, Jesús Hijo y Jesús Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? La importancia de analizar bien. Otros creen que Jesús es una criatura y no es Dios. Es más, lo voy a decir de otra manera,
que el Hijo de Dios es una criatura que en la eternidad Jehová creó. Ya sabe qué grupo la predica, ¿verdad? Los testigos de Jehová. Y así hay grupos, incluso hay grupos pentecosteses unitaristas que dicen que Jesús a veces se comporta como Padre, Jesús a veces se comporta como el Hijo de Dios y Jesús a veces se comporta como el Espíritu Santo. Y son pentecosteses. Por eso es importante que estudiemos y enseñemos bien a nuestros alumnos con todo fundamento las características de quién es el Hijo de Dios, cómo se humanó en Jesucristo, cómo volverá, ¿sí? Cómo volverá, cómo le veremos cuando Él venga. Bien, hasta ahí, ¿alguna duda? Gracias por los comentarios que están poniendo. Lo que quiero subrayar es la importancia de estudiar doctrinas, ¿sí? La importancia de conocer, por ejemplo, el tema de los pecados. ¿Alguien sabe lo que es pecado mortal y pecado venial en el catolicismo y por qué nosotros no enseñamos esto? Si lo conoces y si lo sabes, ponme una manita o ponme ahí en el chat que sí conoces ese tema, cómo lo enseñan los católicos. Y ahora te pregunto, ¿realmente estás convencido doctrinalmente y bíblicamente de que no hay tal cosa como pecados veniales y mortales? Oye, pero la Biblia enseña que hay pecados que son de muerte, pero no se está refiriendo a que unos van a ir al purgatorio y otros no. Oye, pero la Biblia dice en Lucas que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante, pero no se está refiriendo a que algunos pecados son pagados así y otros no. Nosotros no enseñamos esto. No tiene asiento en el contexto general de toda la Biblia. Y no podemos tomar un texto de la Biblia y hacer una doctrina de un solo texto. Si tú haces doctrina de un solo texto, tienes un problema. Porque si te quito ese texto, ya se te cae todo el asunto. Eso pasa con la gente que usa la versión NBI y en lugar de la Reina Valera 60 dice, no, es que la NBI le quitaron unos textos, ya con eso yo ya no la uso, esa Biblia. Ya veremos ese tema en otra ocasión, pero ahora lo que quiero decirte es, se les cae todo con un texto, cuando la Biblia está en su panorama general enseñando su cuerpo de doctrinas que fortalece lo que nosotros creemos. ¿Sí? Bueno, no veo comentarios en el chat, significa que no me siguieron con la pregunta, ¿habías escuchado lo de pecados mortales y pecados veniales? Sabes que es una enseñanza católica y no es nuestra, pero que algunas iglesias evangélicas la enseñan, nosotros no, no es nuestra creencia, tenemos que tener cuidado con esto y aprender más de doctrina y enseñarla con firmeza a los alumnos. Bien, si hablamos de cristología, también hablamos de salvación o soteriología. Y creo que con esto nos vamos. A ver, hasta ahora dijimos doctrina básica, hasta ahora dijimos cristología y estamos diciendo ahora soteriología. Bueno, para que no se haga bolas con el término salvación. Sí, ya dijimos que el estudio del pecado es la armatiología. Bueno, no se lo memorice, solo estudio del pecado. Hay una culpabilidad y hay una necesidad de salvarnos. Pero, ¿y cómo se salvaron los que eran antiguos? Bueno, se salvaron por los sacrificios. Ahí lo tienen en negritas, ¿verdad? Sí. Dios instala un sistema de sacrificios porque sin derramamiento de sangre, vimos en la lámina anterior, no hay perdón de pecados. Son términos bíblicos. Nosotros enseñamos que en el Antiguo Testamento se salvaron por los sacrificios. Oye, pero es que desde que estaba Abel ahí ya estaba haciendo sacrificios. Ya estaba haciendo sacrificios. O sea, hubo un momento que no está escritural, que no se nos deja ver en la Biblia, no nos lo quiso revelar Dios, de cómo le explicó a Abel que se tenían que hacer los sacrificios. Inferimos que eso lo explicó de otra manera cómo estaba haciendo sacrificios. Pero eran sacrificios. Y el ser humano tiene sacrificios desde que lo vistieron. Dios vio a Adán y Eva escondidos porque estaban desnudos y les hizo ropa con pieles. ¿De qué fueron esas pieles? No fueron a Gucci o no fueron a algún gran centro comercial a comprar pieles, ¿no? Fueron animalitos. Ya desde ahí vemos el tema y Dios cubre nuestra vergüenza, ¿no? Escuchen, esto cambia con la causa instrumental de Cristo en la salvación. Así que seguramente
tenemos que aprender bien este tema de la salvación para enseñarlo, porque algunas personas incluso llegan a preguntar, y jóvenes sobre todo, ¿y por qué tiene que morir alguien para que yo sea salvo? Tú le puedes repetir lo que le dice, pero ¿entiendes por qué? ¿Puedes pensar más allá de lo que la letra superficialmente dice y analizar el contexto de la Biblia? Eso es lo que necesita el instructor para que cuando el alumno pregunte nosotros tengamos certeza, seguridad y no solamente le digamos porque así lo dice, porque así es, porque así lo enseña y no tenga sentido práctico para ellos. Los muchachos ahora preguntan todo. Y los niños, Dios mío, si de por sí ya preguntaban de todos de chiquitos, ahora imagínense. Bien, la fe en Cristo nos salva, el Cordero de Dios, y ya no hay necesidad de sus sacrificios. Tenemos que enseñar muy bien monergismo o sinergismo. ¿Alguien tiene idea de qué es monergismo y qué es sinergismo? ¿Cómo nos salvamos? Puedes buscar en internet, ¿eh? Te doy chance que busques y me pongas ahí copias, pegas y me pones lo que encontraste, porque quiero que interactúes con tus herramientas. Pero nosotros, ya lo puse en negritas, lo que nosotros creemos. Nosotros somos monergistas. No viene de monje ni de monaguillo, ¿eh? No tiene nada que ver. Es monergismo. ¿Alguien sabe qué es sinergia? Sí lo he escuchado, ¿no? Vamos a hacer sinergia, ¿no? O sea, este, eh, ya saben, ese término salió de la investigación médica, ¿no? Resulta que en alguna ocasión juntaron sin querer dos elementos, sustancias activas, y vieron que el resultado del medicamento nuevo con las dos sustancias mezcladas era mejor que con uno solo. Así que entonces dijeron, oye, este nuevo descubrimiento fue bueno. Sinergia, que usaron dos elementos y con los dos fue mejor que con uno. Bueno, a veces hacemos sinergia en el trabajo o sinergia en el hogar con los hijos, con la esposa, el esposo, ¿verdad? Nos unimos en la iglesia para algo, hacemos sinergia y trabajamos mejor dos cabezas, tres cabezas que una, ¿no? En la salvación no pasa igual. Tú no te salvas a ti mismo y eso lo tenemos que enseñar nosotros. Nosotros no le cooperamos a Dios en la salvación. Él nos salva porque todo comienza en Dios. Si en tu iglesia no estás enseñando que todo comienza en Dios, no estás en nuestra doctrina. Nuestra doctrina bíblica en ICIAR es todo comienza en Dios. Nada más en Dios. Oye, pero es que yo he visto personas que pasan en las campañas, levantan la mano y aceptan. Ellos cooperaron porque levantaron la mano y pasaron. Así que entonces sí están cooperando. No es lo mismo. Ellos, para poder levantar la mano y pasar al frente y aceptar a Cristo como Señor y Salvador y hacer una oración que le llamamos la oración del pecador o la oración de fe, primero el Espíritu Santo tuvo que tocar su corazón, redarguirlo y hacerle sentir su carga pecaminosa. Y desde nuestra perspectiva teológica en la Biblia encontramos que el ser humano, si no está consciente de ese pecado o que está malo, que está chueco, no tiene de qué arrepentirse. Pero si él encuentra que está mal, tiene de qué arrepentirse. Ahora, de eso a que se arrepiente es otra historia, pero no coopera con su salvación. Dios lo llama, Dios lo pone en conciencia de su pecado, le hace sentir la carga y entonces la persona puede tomar o no ese regalo de gracia. Gracias por sus aportaciones en el chat. Muy bien, por supuesto. Monergismo es la creencia que solo Dios es el autor. Gracias, Obed o Lupita, cualquiera de los dos que lo haya puesto. Y la gente de la salvación. Y sinergismo es la creencia de que Dios y las personas cooperan. Nosotros no cooperamos para la salvación. Oiga, hermano, y entonces, si yo uso los medios de gracia, ¿no estoy cooperando? No. Tú lo que estás haciendo es que en consecuencia que sabes ahora de dónde te rescató el Señor, obedeces a Dios y entonces a través del medio de gracia quieres estar en comunión, como lo dijeron hace rato en el chat, buscan la comunión íntima con Dios, la cercanía, la relación con Dios. ¿Se da cuenta? Pero todo comienza en Dios. Yo no coopero con la salvación. Oiga, hermano, pero es que a mí me han enseñado que yo soy el que opera. Te han enseñado mal, no es doctrina de nuestra iglesia. Pero ha sido nuestra iglesia.
no han enseñado bien porque no es doctrina bíblica de nuestra iglesia. A veces, con los años, muchas veces enseñamos y estamos ahí en las iglesias, pero no significa que nosotros, a veces estemos enseñando bien. A veces lo aprendimos de alguien más y repetimos el mismo error. Y debemos tener cuidado por ahí. Hermano Emilio, abra su Biblia, por favor, y léanos Romanos 2, versículo 14 y versículo 16, porfa, hermano Emilio, que le mando un saludo hasta Cardel, para que nos comparta el punto que nos está diciendo de ser salvos en el Antiguo Testamento. Muy bien, hermano. Hermano Jorge o hermana Gaby, uno de los dos puso Efesios 2:8. Estamos hablando de la salvación que es por gracia, por supuesto. Empezamos con estamos muertos en nuestros delitos y pecados, 2:1 de Efesios, y estando muertos, Él nos dio vida. Todo comienza en Él, ¿sí? No cooperamos para la salvación. Miren, para que se acuerden más rápido, acuérdense de las serpientes en Números, cuando están muriendo por murmuradores y están ahí tirados en el suelo, todos muriéndose por el veneno de las serpientes, otros ya están bien paletas, ¿se acuerdan? Y Dios le hace caso a Moisés, que le dice, perdónalos, es que mira, son murmuradores, pero ya perdónalos. Ya saben, Moisés siempre intercediendo por el pueblo. ¿Y qué pasó? Dice, bueno, hazte un asta de bronce y ponla, ¿no? Pone un asta de bronce con una serpiente. El que la mire, sobrevivirá. No se va a morir por las picaduras de serpientes. ¿Sí? Pregunta, en el momento en que la serpiente de bronce se clavó en el suelo y ¡pum! La pusieron, en ese momento en automático, todos se salvaron. Dijo, el que la mire y que crea que va a ser salvado por eso, porque si la miraba y creía que iba a ser salvado, pues seguramente se iba a salvar. Y entonces los que estaban tirados en el suelo levantaron la cabeza, ¡ay, quiero ver, quiero ver! Y ya vieron a la serpiente, ¿no? Y pues ya, se salvaron de la mordedura de la serpiente. Que hayan esforzadose para mirar, arrastradose para salir detrás de la tienda y poder mirar detrás del matorral o la roca, arrastrarse y mirar el asta con la serpiente, no significa que cooperaron con su salvación de ese momento. La salvación la puso Dios. Por eso dice San Juan capítulo 3, verso número 15, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice San Juan 3:15, para que se acuerde usted que somos monergistas y no sinergistas. Lo que usted y yo hagamos después de ser salvos debe ser solamente obediencia, gratitud al que derramó su sangre por nosotros. Hermano Emilio, no abre su micrófono, no se preocupe, está Leonardo Cortés por ahí. Leo, léenos por favor, Leo, Romanos 2:14 y el verso 16, solo para que no dejemos ningún verso que esté alguien cooperando, aunque nuestra función el día de hoy no es convencerlos de las doctrinas, sino decirle cuáles son las doctrinas que tenemos. Romanos 2, Dos, puso 14. aquí el hermano Emilio, sí, el verso 14 y el verso 16. Sí, la palabra de Dios dice en Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y el 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bueno, gracias Leo, en respuesta al hermano Emilio, el texto lo que se refiere es a los que no tuvieron a su alcance las leyes que Dios le dio al pueblo de Moisés. Por ejemplo, alguna nación, algún pueblo que nunca escuchó esas leyes, Dios puso en su corazón lo que era correcto e incorrecto y su conciencia les va a acusar en el día del juicio. Pero los que tuvieron con esa serán juzgados, pues la tuvieron a su alcance. Y la ley de estos en su momento pedía hacer sacrificios. Yo me refería a los sacrificios del Antiguo Testamento, que después en el Nuevo Testamento ya no los requerimos, pues en Jesucristo tenemos un único y suficiente sacrificio por los pecados de toda la humanidad.
más su punto, gracias por ampliarlo, aquellos que no tuvieron ley, bueno, aquellos que no tuvieron ley, por la conciencia puesta en sus vidas de parte de Dios, van a ser ellos acusados o salvados en ese sentido. Gracias, Leo, gracias, hermano Emilio. Y ya me había yo referido a Efesios 2, hermano Jorge, definitivamente tenemos en Efesios 2 el camino de la salvación. Bien, ¿predestinados para perdernos o para salvarnos? Son temas interesantes que veremos en la siguiente sesión, porque ya nos vamos a ir. Y arminianismo o calvinismo, quiero que vea que en negritas dice predestinados, o sea, sí estamos predestinados. Destino previo. Ese es el plan, pero no todos lo toman. Predestinados para ser salvos. Algunos enseñan predestinados también para perdernos. Nosotros no enseñamos eso. De las dos corrientes principales, calvinismo y arminianismo, en ICIAR enseñamos arminianismo. Podemos estudiarlo, pero eso es lo que enseñamos. Próxima clase, próxima sesión. La salvación puede perderse. En negritas puse la salvación perderse. Sí se puede perder. Esa es nuestra perspectiva. Ese es nuestro estudio, lo que encontramos en la Biblia. Otros opinan que no se pierde. Tienen una perspectiva ellos con la misma Biblia. Podríamos platicarla, pero nosotros enseñamos que la salvación se pierde. ¿Qué opinan otros? Tendrán sus opiniones, pero es parte de lo que en la siguiente sesión no te la puedes perder porque es parte de lo que nosotros enseñamos y vemos. Y en la próxima sesión, como dije, vamos a ver el tema de la humanidad, la forma como debemos estudiar en la Biblia al humano. Veremos qué es el traducianismo. No vamos a explicar, solo vamos a decir es lo que creemos y lo mencionaremos. Para que no crean que estamos haciendo clases aquí de teología, no acabaríamos nunca. Bueno, sí acabamos, pero como en 3 años. Luego neumatología, seres celestiales y bibliología. Y esto es como parte de nuestra teología esencial que debemos de conocer. Así que estamos en doctrinas fundamentales, ahí lo tienen ustedes en pantalla. Eso es lo que nosotros debemos manejar, doctrinas fundamentales. La próxima sesión las terminamos, es el tema más largo, ¿sí? Lo terminamos y yo creo que a mitad de sesión iniciamos sociedad y cristianismo. ¿Tienen alguna duda de lo que acabamos de ver? El día de hoy vimos que como iglesia debemos de conocer, por supuesto, nuestra visión, nuestra misión, que son 4 misiones, que debemos de conocer nuestros dogmas fundamentales. Explicamos por qué eran dogmas, explicamos qué era doctrina, ¿sí? Explicamos que los medios de gracia deben enseñarse y cuáles son. Explicamos los sacramentos y por qué se llaman así. Explicamos que nuestra estructura general de doctrinas es esta, son 5, ¿sí? Y bajo esta estructura general caben nuestras doctrinas en ICIAR y podemos explicarlas. Y acabamos de casi completar el número 1, que es doctrinas fundamentales, que lo acabaremos el próximo lunes a las 9 de la noche, que estaremos en contacto para nuestra siguiente sesión. Hermano Dan, te dejo para que despidas y si hay alguna duda o comentario que se les haya pasado o quieran hacerlo, tengan la confianza, por favor pónganla en el chat que damos respuesta. Ahí en el chat les voy a dejar unos links, no hoy, seguramente mañana, para que ustedes, la única tarea que les pido es lean o vean, si es algo leído o si es algo de video, lean o vean para su ampliación del panorama, porque es parte de las doctrinas que nosotros manejamos. Dios les bendiga, bonita noche, un abrazo a todos. Amén, hermano. Muchísimas gracias por toda la explicación y hermanos, bastante interesante como todos los módulos, ¿no? Y queremos agradecer, hermano Pedro, su participación y entusiasmo. Y un breve repaso, Dios y la Trinidad, el Hijo de Dios, ahí esa pregunta que gracias por ayudarnos a esclarecer, los sacramentos, la comunión. Y bueno, nos llevamos mucha enseñanza, hermano Pedro, sobre lo que hoy el Espíritu Santo ha puesto en su persona para guiarnos y enseñarnos. Y bueno, hermanos, participantes, amigos, esperamos que este módulo les haya sido como ayuda para profundizar conocimientos y sobre todo fortalecer nuestra fe. Que las enseñanzas que hoy aprendimos sean una guía práctica para nuestra vida diaria
Y bueno, pues gracias por el compromiso, la participación. No olviden, hermanos, en caso de que el hermano Pedro nos encargue tarea, videos o lo que él desarrolle, bueno, pues animémonos a participar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y bueno, pues vamos a seguir creciendo juntos en este diplomado. Y para cerrar, vamos a orar, vamos a despedirnos. Y bueno, pues para pasar a retirarnos. Padre Celestial, que estás con nosotros, yo te doy muchas gracias, Señor, porque en nuestro corazón existe todavía esa humildad para aprender más de ti. Gracias, Señor, por permitirnos los tiempos, los medios, por permitirnos estar juntos para aprender cada vez más de tu palabra, Señor. Gracias porque eres misericordioso. Y te pedimos, Señor, porque todo lo que aprendamos lo podamos desarrollar en el aula, ya sea con los alumnos, también en la familia, y también que sirva de crecimiento espiritual para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú realmente eres digno de toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración, que es para lo que fuimos creados, y ponemos en tus manos nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, amén. Pues hermanos, muchísimas gracias. Bueno, Pedro, gracias. Ahí se nota sudado, pero gracias por toda la explicación. Dios les Adiós, bendiga. hermano, gracias. Hasta mañana, hermanos. Dios les bendiga. Dios les Saludos, bendiga. buenas noches a todos. Dios le bendiga, hermanos. Saludos. Muy interesante todo. Bendiciones, hermano. Gracias. Bueno, hermanos, damos por cerrado este Zoom. A la brevedad posible, les enviaremos el link por si gusta volver a ver esta sesión. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Igualmente, que tengan lindos sueños. Dios.